En nuestra vida diaria, muchas veces nos enfocamos en proteger nuestro hogar de amenazas físicas. Cerramos puertas, instalamos alarmas y tomamos precauciones para mantener la seguridad. Pero ¿qué pasa con la protección espiritual de nuestro hogar? Sin darnos cuenta, podemos cometer errores que abren puertas invisibles, debilitando esa fortaleza espiritual que debería resguardar a nuestra familia. No se trata de supersticiones ni de rituales vacíos, sino de principios bíblicos que cuando se descuidan, permiten que la paz se desvanezca y el desorden espiritual tome lugar. Uno de los errores más comunes es la falta de oración constante. La oración no es solo una rutina, es un escudo que cubre cada rincón de nuestra vida y de nuestro hogar. Cuando dejamos de orar, no solo perdemos la conexión directa con Dios, sino que también debilitamos nuestra sensibilidad espiritual. Es como si apagáramos una luz en medio de la oscuridad, dejando que la sombra avance poco a poco sin darnos cuenta. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No es una sugerencia, es una necesidad para mantener la protección activa sobre nosotros y los nuestros. Otro error silencioso es permitir la falta de unidad en la familia, los conflictos no resueltos, el orgullo que impide pedir perdón y la falta de comunicación abren grietas espirituales que afectan profundamente el ambiente del hogar. La discordia no es solo un problema emocional, es un terreno fértil para que la paz de Dios se aleje. Jesús mismo dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La unidad es un principio divino que fortalece la protección espiritual, y su ausencia debilita las defensas que deberían resguardarnos. ¿Alguna vez has pensado en cómo el contenido que consumes afecta a tu hogar? Este es otro error que pasa desapercibido. Lo que permitimos que entre por la televisión, la música, los libros o incluso las conversaciones tiene un impacto directo en el ambiente espiritual. No se trata de vivir en una burbuja, sino de tener discernimiento. Proverbios 4:23 nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que entra en tu mente y en tu corazón influye en tu paz, tu fe y tu relación con Dios. Además, uno de los errores más peligrosos es la falta de gratitud. Puede parecer un detalle menor, pero un corazón que se queja constantemente abre la puerta al desánimo, la amargura y la insatisfacción. La gratitud no es solo una actitud positiva, es un acto espiritual poderoso. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud mantiene nuestro corazón alineado con la presencia de Dios y nos recuerda todas las bendiciones que ya tenemos, fortaleciendo así la protección espiritual de nuestro hogar. Finalmente, uno de los errores más sutiles es la autosuficiencia espiritual. Creer que podemos enfrentar los desafíos de la vida sin depender de Dios es un engaño peligroso. La Biblia es clara en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. La autosuficiencia crea una falsa sensación de control que en realidad nos deja vulnerables. Reconocer nuestra dependencia de Dios no es una señal de debilidad, sino de sabiduría, porque es en esa humildad donde encontramos verdadera fortaleza. Ahora que conoces estos errores, te invito a reflexionar. ¿Hay alguna de estas puertas abiertas en tu hogar? No es tarde para cerrarlas. La protección espiritual no se trata de perfección, sino de conciencia y acción. Vuelve a la oración, busca la unidad, cuida lo que permites en tu vida, cultiva la gratitud y sobre todo, depende de Dios en cada paso. Porque cuando Él es el centro de nuestro hogar, ninguna fuerza puede prevalecer en su contra. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: mi hogar está protegido por Dios. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para fortalecer la protección espiritual de tu vida y de tu familia. Dios está contigo, siempre. La protección espiritual de nuestro hogar es un tema que, lamentablemente, muchas veces dejamos en segundo plano. Nos preocupamos por cerrar bien las puertas, instalar sistemas de seguridad, asegurarnos de que las ventanas estén bloqueadas, y eso está bien.
Pero ¿qué hay de las puertas invisibles que dejamos abiertas sin darnos cuenta? Esas puertas no se cierran con una llave física ni se protegen con una alarma. Se cierran con fe, oración y una conexión constante con Dios. Y cuando esas puertas quedan abiertas, el enemigo encuentra una oportunidad para entrar, no de manera obvia, sino sutil, afectando la paz, la armonía y la fortaleza espiritual de la familia. Jesús fue claro cuando dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo no solo se refiere a la vida física, sino también a la vida espiritual que debemos proteger con diligencia. Uno de los errores más comunes y quizás el más peligroso es la falta de oración constante. La oración no es una rutina que hacemos por costumbre o un acto religioso que marcamos en una lista diaria. La oración es el aliento del alma, el canal directo de comunicación con Dios. Cuando dejamos de orar, es como si un soldado en medio de la batalla bajara su escudo y dejara expuesto su corazón. La Biblia nos exhorta en primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No dice orar de vez en cuando o orar cuando las cosas van mal, sino sin cesar, porque la oración mantiene viva nuestra conexión con el cielo. Sin ella nos volvemos vulnerables, no porque Dios nos abandone, sino porque nosotros dejamos de buscar su presencia activa en nuestras vidas. Imagínate un hogar donde no hay diálogo entre los miembros de la familia. Pronto surgen malentendidos, distanciamiento y la relación se debilita. Lo mismo ocurre con Dios. La falta de oración no rompe la relación, pero la debilita, y eso abre puertas que no deberían estar abiertas. Otro error silencioso que debilita la protección espiritual de un hogar es la falta de unidad familiar. Los conflictos no resueltos, las palabras duras que quedan colgando en el aire, el orgullo que impide pedir perdón, todo eso crea grietas invisibles en las paredes del alma del hogar. La unidad no significa que no habrá desacuerdos, pero sí implica que, incluso en medio de ellos, el amor y el respeto deben prevalecer. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La falta de unidad es una invitación abierta al desánimo, al resentimiento y, en última instancia, a la pérdida de la paz que debería habitar en cada hogar cristiano. No es un tema menor, es una alerta roja que muchas veces ignoramos, pensando que con el tiempo se resolverá. Pero el tiempo sin acción solo agrava la herida. Imagina por un momento el poder que tiene el ambiente espiritual de un hogar. ¿Qué tipo de energía estás permitiendo que fluya en el tuyo? Aquí es donde entra otro error que pasa desapercibido: no vigilar el contenido que consumimos. Puede parecer inofensivo ver ciertos programas, escuchar ciertas canciones o leer ciertos libros, pero cada cosa que entra por nuestros ojos y oídos alimenta nuestro espíritu de alguna manera. Proverbios 4:23 nos advierte con sabiduría: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto no significa vivir en una burbuja, pero sí ser conscientes de que lo que dejamos entrar en nuestra mente y corazón afecta directamente la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Siembra semillas de temor, ira o desánimo, y eso es lo que cosecharás. Pero siembra palabras de fe, esperanza y amor, y verás cómo florece la paz de Dios en cada rincón. Y hablando de sembrar, uno de los errores más sutiles y peligrosos es la falta de gratitud. Puede parecer un detalle pequeño, pero un corazón que se queja constantemente es un terreno fértil para el descontento y la amargura. La gratitud no es solo una actitud positiva, es un acto de adoración, una declaración de fe que reconoce que, incluso en medio de las dificultades, Dios sigue siendo bueno. Filipenses 4:6 nos lo recuerda con claridad: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos enfoca en lo que Dios ha hecho y en lo que seguirá haciendo, y fortalece nuestra fe para enfrentar cualquier desafío. Un hogar agradecido es un hogar fuerte espiritualmente, porque la gratitud atrae la presencia de Dios, mientras que la queja la aleja. Finalmente,
Uno de los errores más peligrosos es la autosuficiencia espiritual. Vivimos en una sociedad que valora la independencia, el puedo hacerlo solo, el no necesito ayuda de nadie. Pero en el ámbito espiritual, esa actitud es una trampa. Creer que podemos enfrentar la vida sin depender de Dios es un engaño que nos deja expuestos. Jesús fue claro en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La autosuficiencia crea una falsa sensación de control que en realidad es una ilusión. Reconocer nuestra dependencia de Dios no es una señal de debilidad, es una muestra de sabiduría, porque es en esa humildad donde encontramos la verdadera fortaleza. Un hogar que reconoce su necesidad de Dios, que ora, que busca su presencia, que depende de Él en cada decisión, es un hogar protegido, no porque no haya problemas, sino porque la paz de Dios supera cualquier circunstancia. Ahora que conoces estos errores, te invito a reflexionar. ¿Hay alguna de estas puertas abiertas en tu hogar? No es tarde para cerrarlas. La protección espiritual no se trata de perfección, sino de conciencia y acción. Vuelve a la oración, busca la unidad, cuida lo que permites en tu vida, cultiva la gratitud y sobre todo, depende de Dios en cada paso. Porque cuando Él es el centro de nuestro hogar, ninguna fuerza puede prevalecer en su contra. La Biblia nos asegura en Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No podemos proteger nuestro hogar solo con nuestras fuerzas. Necesitamos la cobertura de Dios, su guía, su presencia constante. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: mi hogar está protegido por Dios. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para fortalecer la protección espiritual de tu vida y de tu familia. No importa cómo haya sido tu pasado, hoy puedes tomar decisiones que cambien el ambiente espiritual de tu hogar. Dios está contigo, siempre, dispuesto a restaurar, proteger y bendecir cada rincón de tu vida si tan solo le abres la puerta. Cuando hablamos de la protección espiritual de nuestro hogar, no estamos hablando de algo simbólico o meramente emocional. Estamos hablando de una realidad invisible, pero tremendamente poderosa. Es un campo de batalla donde se libran guerras silenciosas que afectan no solo nuestra paz interior, sino también nuestras relaciones, decisiones y, en última instancia, nuestro destino espiritual. Y lo más peligroso de estas batallas es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que están ocurriendo. Creemos que los conflictos familiares son solo desacuerdos sin importancia, que la falta de paz es parte del estrés cotidiano, que el desánimo es algo normal. Pero detrás de cada uno de esos síntomas puede haber una raíz espiritual que hemos descuidado. Efesios 6:12 lo deja claro: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? No estamos luchando contra personas ni situaciones, sino contra fuerzas espirituales que buscan infiltrarse en nuestra vida y en nuestro hogar. Ahora bien, uno de los errores más insidiosos que debilitan la protección espiritual de nuestro hogar es subestimar la influencia del entorno. Vivimos en un mundo saturado de información, imágenes, ideas y filosofías que de manera sutil van moldeando nuestra mente y la de nuestra familia. No se trata solo de lo que vemos o escuchamos de forma directa, sino de la atmósfera espiritual que permitimos que se establezca en nuestro hogar. ¿Qué tipo de conversaciones predominan en tu casa? ¿Son palabras de fe, esperanza y amor, o críticas, quejas y negatividad? Proverbios 18:21 nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronunciamos tiene un impacto espiritual. No es solo un sonido, es una semilla que puede dar fruto para vida o para destrucción. Y cuando no somos intencionales en lo que decimos y escuchamos, estamos dejando una puerta abierta para que el enemigo siembre discordia, temor y desesperanza.
Otro error que muchos cometen sin siquiera darse cuenta es vivir una fe superficial. Es fácil caer en la rutina de prácticas religiosas vacías. Asistir a la iglesia los domingos, orar de vez en cuando, leer la Biblia solo cuando sentimos culpa. Pero la protección espiritual no se sostiene con actos externos. Se edifica desde una relación genuina y profunda con Dios. Jesús fue contundente en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La falta de autenticidad en nuestra vida espiritual crea un vacío que el enemigo está ansioso por llenar. No basta con parecer espirituales, necesitamos serlo de verdad, desde lo más profundo de nuestro ser. La fe auténtica no es perfecta, pero es honesta. Se trata de un corazón que busca a Dios no por obligación, sino por necesidad, por amor, por la convicción de que sin Él no podemos sostenernos. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Cuántas veces has sentido que tu hogar está bajo una nube de tensión inexplicable? No hay un conflicto concreto, pero el ambiente se siente pesado, denso, casi opresivo. Eso no es casualidad. En muchos casos, es el resultado de permitir pequeñas grietas en la protección espiritual, cosas que parecen insignificantes, como el rencor no resuelto, la falta de perdón o incluso el descuido en nuestra vida devocional. Pueden convertirse en brechas por donde se cuela la oscuridad. La Biblia nos advierte en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Esta no es una advertencia genérica, es una instrucción directa. No le des espacio, no le abras ni la más mínima rendija, porque él no necesita una puerta grande para entrar, le basta una pequeña grieta. Otro aspecto crítico que suele pasarse por alto es la falta de liderazgo espiritual en el hogar. En muchos casos, esperamos que la iglesia o los líderes religiosos sean los encargados de la formación espiritual, pero la primera iglesia es nuestra casa. Deuteronomio 6:6-7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Dios no delegó esta responsabilidad en nadie más que en nosotros mismos. No importa si eres padre, madre, hermano mayor o incluso un joven soltero, tu hogar es un altar y cada uno tiene un papel en mantenerlo encendido. La falta de un liderazgo espiritual claro deja a la familia vulnerable, sin dirección, sin un ancla que los mantenga firmes en medio de las tormentas de la vida. Y hablando de anclas, uno de los errores más peligrosos es descuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar. Muchas veces limitamos al Espíritu a momentos específicos, en la iglesia, en reuniones de oración o cuando enfrentamos una crisis. Pero el Espíritu Santo no quiere visitarte de vez en cuando, quiere habitar contigo. En Juan 14:26, Jesús prometió: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona divina que desea guiarnos, consolarnos, enseñarnos y protegernos. Cuando lo ignoramos o lo relegamos a un rincón de nuestra vida, perdemos el acceso a una de las armas más poderosas que tenemos en la batalla espiritual. Su presencia no solo transforma corazones, transforma atmósferas. Un hogar lleno del Espíritu Santo es un lugar donde la paz fluye como un río, donde la esperanza se renueva cada día, donde el amor de Dios es palpable. Ahora quiero que te hagas una pregunta crucial. ¿Estás construyendo muros de protección espiritual en tu hogar? ¿O estás dejando grietas por donde el enemigo puede entrar? No importa cuán grande o pequeño sea el error, lo importante es reconocerlo y tomar acción. Porque la buena noticia es que nunca es tarde para reforzar la protección espiritual de tu vida y de tu familia. Dios nos ha dado las herramientas, su palabra, la oración, la fe, la comunión con otros creyentes y la presencia del Espíritu Santo. No estamos solos en esta batalla. No se trata de pelear con nuestras propias fuerzas, sino de aprender a depender del poder de Dios. El Salmo 91, 1-2, lo resume de forma perfecta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Habitar en su abrigo no es una visita ocasional, es una decisión diaria.
Es un compromiso de vivir bajo su protección, confiando en que, aunque las tormentas rugen afuera, dentro de nuestro hogar reinará su paz. Y esa paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Así que hoy te invito a hacer un acto de fe. Cierra los ojos por un momento y ora: Señor, te entrego mi hogar, mi vida, mis pensamientos, todo lo que soy. Ayúdame a identificar y cerrar cualquier puerta que haya dejado abierta. Ven y habita en mi casa. Que tu presencia sea el escudo que proteja a mi familia. Que tu paz llene cada rincón y que tu luz disipe toda oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: declaro la protección de Dios sobre mi hogar. Y recuerda, la protección espiritual no es un evento único, es un estilo de vida. Es una decisión diaria de caminar con Dios, de mantener nuestra fe viva, de no bajar la guardia. Porque cuando Dios es el guardián de nuestro hogar, no hay fuerza en el cielo ni en la tierra que pueda derribar lo que Él ha protegido. Ahora bien, quiero que te detengas un momento y reflexiones conmigo. Imagina tu hogar como una fortaleza. Una fortaleza tiene muros altos, puertas robustas y guardias vigilantes, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si, en medio de la noche, alguien dejara una pequeña puerta entreabierta pensando que es insignificante? No importa cuán altos sean los muros o cuán fuertes sean las puertas principales, esa pequeña abertura es suficiente para que el enemigo entre. Así funciona la protección espiritual de nuestro hogar. No se trata solo de grandes errores, sino de esas pequeñas decisiones diarias que parecen inofensivas, pero que con el tiempo se convierten en grietas que el enemigo puede usar. Permíteme preguntarte: ¿qué grietas has dejado abiertas en tu vida? Hay resentimientos no resueltos, pensamientos de duda que has alimentado, momentos en los que has dejado de buscar a Dios porque creíste que podías hacerlo solo. El Salmo 127:1 nos recuerda una verdad poderosa: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Puedes esforzarte al máximo, trabajar día y noche para proteger tu hogar, pero si Dios no es el centro, si no es Él quien edifica y guarda, todo ese esfuerzo será en vano. Y aquí es donde quiero que prestes mucha atención, porque a veces el mayor enemigo de la protección espiritual no es el pecado evidente, sino la complacencia. Esa sensación de todo está bien, no necesito orar tanto hoy, o mi familia está bien, ¿para qué preocuparme por lo espiritual? Es en esos momentos de aparente tranquilidad cuando el enemigo siembra la semilla de la indiferencia. Recuerda lo que dice 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que el enemigo se acerca de vez en cuando, dice que anda alrededor constantemente, esperando el momento en que bajemos la guardia. Quiero que te imagines esta escena: una familia sentada en su sala, cada uno con su dispositivo, desconectados entre sí, sin una palabra de aliento, sin una oración compartida. El ambiente parece tranquilo, pero espiritualmente hay un vacío. Ahora contrasta esa imagen con otra: una familia que, aunque enfrenta problemas y desafíos, se toma de las manos para orar, que abre la Biblia juntos, que declara en voz alta las promesas de Dios. ¿Cuál de esos hogares crees que tiene una mayor protección espiritual? La diferencia no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia activa de Dios en el día a día. El Salmo 91 es una declaración de protección que muchos conocen, pero quiero que lo escuchen con un corazón nuevo hoy. Dice en el versículo 4: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Te das cuenta de la imagen que nos da el salmista? No se trata solo de un refugio físico, sino de un refugio espiritual. La verdad de Dios es nuestro escudo, su presencia es nuestro refugio. Pero aquí está la clave: solo puedes estar bajo sus alas si decides acercarte. Dios está dispuesto a cubrirte, pero tú debes dar el paso de buscarlo. Ahora bien, sé que algunos de ustedes podrían estar pensando: pero he orado, he leído la Biblia, y aún así siento que mi hogar está bajo ataque. Y quiero que sepas algo: eso no significa que Dios te haya abandonado. Recuerda lo que dice el Salmo 34:19:
muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La protección espiritual no es la ausencia de pruebas, es la certeza de que en medio de ellas Dios está contigo, luchando a tu favor, fortaleciendo tu fe. Permíteme contarte una historia que ilustra esto de manera poderosa. Imagina un castillo rodeado por un ejército enemigo. Los muros están siendo atacados, las puertas golpeadas, pero dentro del castillo hay un rey que ha preparado a su ejército, que ha fortalecido sus defensas, que ha dado instrucciones claras a sus soldados. El enemigo puede atacar, pero no puede vencer si el rey está en control. Así es tu vida. El enemigo puede rodearte, puede intentar derribar tus muros, pero mientras el Rey de Reyes esté en el trono de tu corazón, la victoria está asegurada. Ahora quiero dirigirme a ti, que quizás has sentido que has fallado en proteger tu hogar espiritualmente. No estás solo. Todos, en algún momento, hemos bajado la guardia, pero la gracia de Dios está aquí para recordarte que nunca es tarde para empezar de nuevo. La Biblia dice en Lamentaciones 3:22-23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy es una nueva oportunidad para levantar muros de oración, para declarar la palabra de Dios sobre tu familia, para invitar al Espíritu Santo a que habite en cada rincón de tu hogar. Así que te desafío a hacer algo diferente hoy. No solo escuches estas palabras y vuelvas a tu rutina. Toma una decisión. Haz un compromiso contigo mismo y con Dios. Declara en voz alta: Señor, hoy decido levantar muros de protección espiritual en mi vida y en mi hogar. Cierro toda puerta que haya abierto al enemigo y declaro que tú eres el guardián de mi casa, mi refugio y mi fortaleza. Y mientras haces esto, recuerda lo que dice el Salmo 121, 7-8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No importa lo que hayas enfrentado hasta hoy, no importa cuán grandes sean los desafíos, el Dios que guarda tu alma nunca duerme, nunca descansa, nunca se olvida de ti. Él está aquí, ahora mismo, listo para renovar tu fuerza, para restaurar tu hogar, para ser el escudo que necesitas. Así que no bajes la guardia, no te conformes con una fe pasiva, levántate, ora, busca a Dios con todo tu corazón. Porque la verdadera protección espiritual no se basa en lo que hacemos de vez en cuando, sino en la relación diaria, constante e íntima con aquel que es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro refugio eterno. Amén. Y quiero que pienses en esto por un momento. ¿Qué sucede cuando dejamos de alimentar nuestra vida espiritual de forma constante? ¿Qué ocurre cuando solo buscamos a Dios en momentos de crisis o cuando sentimos que lo necesitamos desesperadamente? Imagina un fuego que para mantenerse vivo necesita ser avivado, alimentado con madera fresca y protegido del viento. Si dejas de poner leña, si dejas que el viento sople sin control, el fuego comienza a apagarse lentamente hasta convertirse en cenizas frías. Así es la protección espiritual de tu hogar. No se apaga de un día para otro, no desaparece de forma repentina. Es un proceso sutil, casi imperceptible, que ocurre cuando dejamos de priorizar la presencia de Dios en nuestra vida diaria. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora imagina lo que significa esta verdad. Sin esa lámpara, sin esa luz constante que es la palabra de Dios, caminamos a ciegas. Podemos pensar que sabemos hacia dónde vamos, podemos confiar en nuestra propia intuición, pero en realidad estamos tropezando en la oscuridad. Y el enemigo sabe esto. No necesita derribar las puertas de tu hogar de manera violenta. Solo necesita que apagues la luz poco a poco. ¿Cómo lo hace? Con distracciones, con falta de tiempo para orar, con la excusa de que estás demasiado ocupado o cansado para abrir la Biblia. Son pequeños detalles que, sumados, crean una oscuridad espiritual que debilita la protección de tu hogar. Déjame preguntarte algo personal. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida espiritual está en piloto automático? Vas a la iglesia, dices tus oraciones antes de dormir, pero en el fondo sabes que algo falta. Sientes un vacío, una desconexión, como si las palabras no tuvieran el mismo peso que antes. ¿Sabes por qué ocurre esto?
Porque la relación con Dios no puede mantenerse viva solo con rutinas vacías. Necesitamos pasión, necesitamos un compromiso diario, necesitamos hambre de su presencia. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se refería a una lectura ocasional o superficial, sino a una dependencia constante de su palabra, como si fuera el alimento que sostiene cada parte de nuestro ser. Ahora bien, hay algo que quiero que consideres seriamente. Uno de los errores más grandes que debilitamos en nuestra protección espiritual es la falta de vigilancia. Jesús nos advirtió claramente en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate en que no dijo solo orad, sino velad y orad. ¿Por qué? Porque no basta con tener momentos de oración si no estamos alerta, si no estamos conscientes de las estrategias del enemigo que buscan infiltrarse en nuestras vidas de formas sutiles. El enemigo rara vez ataca de frente. Es astuto, paciente, esperando el momento en que bajamos la guardia, el instante en que dejamos de vigilar. Imagina un guardián en una torre de vigilancia. Su tarea no es solo estar de pie mirando el horizonte, sino estar atento, observando cada detalle, detectando cualquier movimiento inusual. Ahora, ¿qué pasaría si ese guardián se distrae por un momento pensando que no hay peligro? Exactamente en ese instante es cuando el enemigo aprovecha para atacar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual. En el momento en que creemos que ya estamos bien, que no necesitamos tanto cuidado, es cuando el enemigo encuentra la grieta por donde entrar. Hay un pasaje en Efesios 6:11 que me gustaría que grabaras en tu corazón. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nota que dice toda la armadura de Dios, no solo una parte. No basta con tener fe sin la palabra o con orar sin vivir en santidad. Cada parte de nuestra vida espiritual está conectada. La fe, la oración, la obediencia, la meditación en la palabra, la comunidad con otros creyentes. Todo esto forma una armadura espiritual que nos protege. Y cuando falta una pieza, el enemigo lo nota. Pero aquí está lo que quiero que entiendas con toda claridad. Aunque hayas dejado entrar al enemigo por descuido, aunque sientas que tu vida espiritual está debilitada, nunca es tarde para restaurar la protección de tu hogar. La gracia de Dios es más grande que cualquier error. Su misericordia se renueva cada mañana y su poder para restaurar es ilimitado. En Joel 2:25, Dios hace una promesa increíble. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Sabes lo que esto significa? Que no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, cuánto hayas perdido en tu vida espiritual, Dios puede restaurarlo todo. No solo parte, sino todo. Ahora te hablo directamente de corazón a corazón. ¿Qué estás dispuesto a hacer para proteger tu hogar espiritualmente? ¿Estás dispuesto a cambiar tu rutina, a darle a Dios el primer lugar en tu vida, no solo en teoría, sino en la práctica? Porque esto no es solo una charla más. No son palabras bonitas para que te sientas inspirado por un momento. Esto es una invitación a tomar una decisión real, a decir, Señor, hoy cierro todas las puertas abiertas al enemigo. Hoy levanto muros de oración alrededor de mi hogar. Hoy decido ponerme toda tu armadura y no dejar ni una sola grieta sin cubrir. Quiero que recuerdes el Salmo 91, versículos 1 a 2, porque aquí está la clave de todo lo que hemos hablado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No dice el que visita al abrigo del Altísimo, dice el que habita. La protección espiritual no se trata de una visita ocasional a la presencia de Dios. Se trata de vivir en ella, de hacer de su presencia tu hogar, tu refugio constante. Y ahora, en este momento, mientras escuchas estas palabras, quiero invitarte a cerrar los ojos por un instante y pensar en lo que Dios te está diciendo. No es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que este mensaje haya llegado a ti. Es porque Dios te ama tanto que no quiere que vivas sin su cobertura, sin su paz, sin su protección. Él te está llamando a un nivel más profundo de relación con Él. Así que, mientras meditas en esto,
Pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser entregadas a Dios hoy? ¿Qué puertas he dejado abiertas? ¿Qué grietas necesitan ser restauradas? Y una vez que tengas esas respuestas, no esperes más. Habla con Dios allí mismo donde estás. Dile: Señor, aquí estoy. Reconozco mis errores, pero también reconozco que tu amor es más grande que mis fallos. Ven y habita en mi hogar, en mi corazón, en cada rincón de mi vida. Porque la protección espiritual no es un concepto lejano o complicado. Es simple. Es vivir cada día sabiendo que Dios está contigo, que su presencia es tu escudo, que su palabra es tu guía y que su amor es el fundamento inquebrantable sobre el cual puedes construir tu vida y la de tu familia. Amén. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de saber todo esto, seguimos cometiendo los mismos errores que debilitan nuestra protección espiritual? ¿Por qué, si conocemos la importancia de la oración, de la fe, de la obediencia, dejamos que el cansancio, la rutina o incluso el orgullo nos alejen de Dios? La respuesta está en algo que muchos subestiman: la sutileza del enemigo. Satanás no se presenta con una advertencia clara, no aparece con una señal roja que diga peligro. Él trabaja en lo invisible, en los pequeños descuidos, en las decisiones aparentemente inofensivas. Es como una gota de agua cayendo sobre una roca. Al principio no notas el daño, pero con el tiempo, esa constante erosión crea una grieta. Y una pequeña grieta es todo lo que necesita para colarse en nuestras vidas. Mira cómo lo dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate bien en la expresión como león rugiente. No dice que es un león, sino que actúa como uno. ¿Por qué? Porque su poder real es limitado, pero su estrategia es intimidar, hacer ruido, sembrar miedo y duda. Su objetivo no es solo atacarte directamente, sino crear en tu mente la sensación de que estás solo, de que Dios se ha olvidado de ti, de que tus oraciones no hacen la diferencia. Y cuando crees esas mentiras, es cuando tu protección espiritual comienza a debilitarse. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar esas grietas antes de que se conviertan en un problema mayor? La respuesta está en la introspección espiritual. Debemos examinarnos a nosotros mismos con honestidad brutal. No basta con decir, estoy bien porque voy a la iglesia, o estoy bien porque sé algunos versículos de memoria. La verdadera pregunta es, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy alimentando mi espíritu diariamente o solo cuando me siento en crisis? El Salmo 139, 23 a 24 nos da una guía perfecta para esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta no es una oración ligera. Es un clamor profundo que invita a Dios a entrar en los rincones más ocultos de nuestra alma, esos lugares donde ni siquiera nosotros queremos mirar. Pero ¿qué pasa cuando descubrimos que hay grietas? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que hemos descuidado nuestra vida espiritual? Aquí es donde muchos cometen otro error crucial, el de la culpa paralizante. Pensamos que por haber fallado ya no somos dignos de acercarnos a Dios, que nuestras debilidades nos descalifican. Pero esto es otra mentira del enemigo. La verdad es que nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, son la oportunidad perfecta para que su poder se manifieste. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos comparte una revelación poderosa y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No necesitas ser perfecto para estar. Necesitas ser honesto con Dios, reconocer tu fragilidad y permitir que su gracia te sostenga. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuántas veces has intentado luchar con tus propias fuerzas solo para terminar agotado y frustrado? ¿Cuántas veces has pensado que si tan solo fueras más fuerte espiritualmente, no caerías en las mismas tentaciones? Pero la clave no está en nuestra fuerza, sino en nuestra dependencia total de Dios. El Salmo 46:1 dice:
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice tu fuerza interior ni tu capacidad de resistir, sino Dios es tu fortaleza. Él es el refugio donde encuentras seguridad, incluso cuando sientes que estás fallando. Sin embargo, hay un aspecto más que quiero que consideres seriamente. Uno de los errores más sutiles y peligrosos que debilitan la protección espiritual de nuestro hogar es la falta de perdón. Y aquí es donde muchos se sienten incómodos, porque perdonar no siempre es fácil. Es más fácil hablar de fe, de oración, de leer la Biblia, que de liberar el corazón del resentimiento. Pero déjame decirte algo que tal vez no habías pensado. El rencor es como un veneno que no solo daña la relación con la persona que te hirió, sino que corroe tu propia alma, bloqueando el fluir de la paz de Dios en tu vida. Jesús fue muy claro al respecto en Mateo 6, 14 a 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te das cuenta de la seriedad de estas palabras? No es una sugerencia, es un principio espiritual. El perdón no es un favor que le haces a quien te lastimó. Es una llave que abre la puerta de la libertad para tu propio corazón. Y cuando decides perdonar, no estás diciendo que lo que ocurrió estuvo bien, sino que ya no permites que ese dolor tenga poder sobre tu vida. Quiero que visualices esto. Imagina tu corazón como un jardín. Cada herida no sanada, cada ofensa no perdonada, es como una raíz de amargura que crece silenciosamente, enredándose entre las flores que Dios ha plantado en tu vida. Puede que al principio no lo notes, pero con el tiempo, esa raíz comienza a sofocar el crecimiento espiritual, impidiendo que florezca la paz, la alegría y la fe. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate en esto, muchos sean contaminados. El rencor no afecta solo a quien lo lleva dentro. Su amargura se filtra en el ambiente del hogar, en las relaciones familiares, en la vida espiritual de quienes te rodean. Pero aquí está la esperanza, la luz al final del túnel. No importa cuán grande sea la herida, cuán profundo sea el dolor, Dios puede sanar. Salmo 147, 3 nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y cuando permites que Dios entre en esas áreas rotas, cuando decides abrir la puerta y decir: Señor, no puedo con esto solo, pero confío en que tú puedes sanar, algo sobrenatural ocurre. No es magia, es el poder del amor de Dios restaurando lo que parecía irremediablemente roto. Entonces, ¿qué haremos con todo esto que hemos escuchado hoy? ¿Nos quedaremos con la información o tomaremos decisiones concretas para fortalecer nuestra protección espiritual? Porque la verdadera transformación no ocurre solo al escuchar un mensaje inspirador. Ocurre cuando decides aplicar lo que has aprendido, cuando tomas pasos pequeños pero firmes hacia la restauración. No necesitas hacerlo todo de golpe. Comienza con un paso, una oración sincera, una conversación honesta con Dios, una decisión valiente de perdonar, un compromiso renovado de buscar su presencia cada día. Y mientras piensas en esto, quiero que recuerdes una última promesa que está en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la voz de Dios hablándote directamente. No estás solo en este camino. No importa cuán lejos sientas que has ido. Él está justo aquí, listo para sostenerte, para fortalecerte, para restaurar cada área de tu vida. Solo necesitas decirle: aquí estoy, Señor, haz tu obra en mí. Y así, con esta certeza en tu corazón, recuerda que la protección espiritual de tu hogar no es solo una responsabilidad, sino un privilegio. Es el regalo de caminar cada día bajo la sombra del Omnipotente, sabiendo que, aunque vengan tormentas, tu vida está anclada en aquel que nunca falla. Amén. Ahora bien, ¿alguna vez te has detenido a pensar que el verdadero peligro no siempre está en lo que es obvio, en lo que podemos ver a simple vista? A menudo, el mayor riesgo está en lo que pasa desapercibido,
en las pequeñas grietas que se forman lentamente en nuestra vida espiritual. No es la gran tormenta la que hunde un barco, es la filtración constante de agua a través de una fisura que nadie se molestó en reparar. Y así es exactamente como trabaja el enemigo. Él no necesita un ataque frontal cuando puede infiltrarse silenciosamente, debilitando poco a poco la protección espiritual de nuestro hogar. ¿Recuerdas las palabras de Cantares 2:15? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. No son los grandes problemas los que generalmente destruyen la viña, son las pequeñas zorras, esos detalles insignificantes que descuidamos, es ese enojo sin resolver, esa oración que dejamos para mañana, esa falta de gratitud que se convierte en rutina. Todo eso va acumulándose, creando un terreno fértil para que la fe se debilite sin que nos demos cuenta. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cómo sabemos si hemos permitido que esas pequeñas zorras entren en nuestra vida? La respuesta está en nuestra sensibilidad espiritual. ¿Sientes que tu pasión por Dios ya no es la misma? ¿Que la oración se ha vuelto una obligación y no un anhelo? ¿Que la palabra ya no te habla como antes? Si has sentido esto, no es porque Dios se haya alejado de ti. Es porque tal vez hemos dejado de buscarlo con el mismo fervor de antes. Jeremías 29:13 lo dice de forma clara y directa. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No de parte del corazón, no solo los domingos o cuando hay problemas, sino de todo tu corazón. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No se trata de hacer más cosas religiosas, sino de volver al primer amor, ese fuego que ardía en tu interior cuando experimentaste por primera vez la presencia de Dios. En Apocalipsis 2:4-5, Jesús le habla a la iglesia de Éfeso y les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Fíjate que no dice has perdido tu primer amor, sino lo has dejado. Es una decisión, tal vez inconsciente, pero una elección al fin y al cabo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos damos cuenta de que hemos dejado ese primer amor? La clave está en recordar, arrepentirse y regresar. No es un proceso complicado, pero sí requiere humildad. Requiere que reconozcamos que, tal vez, hemos intentado sostener nuestra vida espiritual con nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios. El Salmo 51:10 refleja perfectamente esta oración de retorno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No es un simple deseo, es un clamor profundo del alma que anhela ser restaurada. Pero quiero que vayas un paso más allá en esta reflexión, porque hay algo que muchos no consideran. A veces, el mayor enemigo de nuestra protección espiritual no es el pecado evidente, sino la comodidad espiritual. Es el lugar donde nos sentimos lo suficientemente bien como para no buscar más, donde creemos que lo que ya sabemos de Dios es suficiente. Pero déjame decirte algo con total claridad. La comodidad es el terreno más peligroso para el creyente. Es ahí donde dejamos de crecer, donde el fuego comienza a apagarse lentamente. En 1 Corintios 10:12, Pablo nos advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ves lo que dice? No está hablando del que ya ha caído, sino del que piensa que está firme. Es un llamado a la vigilancia constante, a no dar por sentado que estamos bien solo porque no hemos cometido un gran error. El verdadero desafío es mantener un corazón humilde y dependiente de Dios, incluso cuando todo parece estar en orden. Y ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si hoy Dios te pidiera evaluar tu vida espiritual como si fuera una casa? ¿Qué habitaciones estarían en orden y cuáles necesitan una limpieza profunda? ¿Qué puertas has dejado entreabiertas sin darte cuenta? Jesús dijo en Mateo 7:24-25: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. La diferencia entre una casa que resiste y una que se derrumba no está en la ausencia de tormentas, sino en los cimientos sobre los que está construida. Así que, ¿cómo están tus cimientos hoy? ¿Estás construyendo tu vida sobre la roca sólida de la palabra de Dios o sobre la arena movediza de tus propias fuerzas y emociones? Porque las tormentas vendrán, eso es seguro. Los desafíos llegarán. La pregunta no es si vendrán, sino cómo te encontrarán. Quiero terminar este momento contigo con una promesa que debe ser ancla para tu alma. Una promesa que trasciende las circunstancias y sostiene nuestra esperanza en medio de cualquier prueba. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta no es solo una declaración de protección física, sino de una cobertura espiritual que Dios ofrece a quienes caminan bajo su amparo. Pero esa promesa viene con una condición implícita: que permanezcamos en Él, que nuestra vida esté alineada con su voluntad. Porque la protección de Dios no es una póliza de seguro que se activa solo en emergencias. Es el resultado de una relación continua, viva y creciente con Él. Así que hoy te dejo con esta reflexión. ¿Estás dispuesto a cerrar esas pequeñas grietas? ¿A cazar esas zorras que han estado dañando tu viña espiritual? ¿A regresar al primer amor y dejar que Dios renueve tu corazón? Si tu respuesta es sí, entonces da ese primer paso ahora. No esperes a mañana, porque el mejor momento para restaurar tu vida espiritual es este mismo instante. Que el Señor te fortalezca y te guíe en este proceso, y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Amén. Ahora, quiero que reflexionemos sobre algo que tal vez no hayas considerado con la profundidad que merece. ¿Qué ocurre cuando los errores que cometen no solo afectan tu vida espiritual, sino la de tu familia? Muchas veces pensamos que nuestra relación con Dios es un asunto personal e individual, pero la realidad es que lo que permitimos o descuidamos en nuestro interior puede tener un impacto directo en quienes amamos. No se trata solo de tu protección espiritual, se trata de la atmósfera espiritual de tu hogar, de la herencia que estás dejando a tus hijos, de la semilla que estás sembrando en el corazón de tu familia. ¿Has pensado alguna vez en cómo tus decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden abrir o cerrar puertas en el ámbito espiritual? En Deuteronomio 6:6-7, Dios nos da una instrucción clara sobre cómo debemos guiar a nuestras familias. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. No es un acto ocasional, no es solo para el domingo en la iglesia, es un estilo de vida. Y cuando fallamos en hacerlo, estamos dejando espacio para que influencias externas llenen ese vacío. Uno de los errores más comunes es pensar que basta con llevar a la familia a la iglesia o con enseñarles a orar antes de dormir. No me malinterpretes, estas son prácticas valiosas, pero la verdadera protección espiritual no se construye solo con rituales, se construye con una vida coherente. Los hijos no solo escuchan lo que decimos, observan cómo vivimos. Si predicamos amor, pero cultivamos la amargura en casa, si hablamos de fe, pero actuamos con miedo y desesperación, estamos enviando un mensaje contradictorio que puede confundir y debilitar la fe de los más jóvenes. En Efesios 6:4, Pablo nos advierte: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No se trata solo de corregirlos cuando se equivocan, sino de modelar con nuestra vida el tipo de carácter que queremos ver en ellos. Aquí es donde surge otro error que a menudo pasa desapercibido: permitir que las heridas no sanadas se conviertan en patrones de comportamiento dentro del hogar. Tal vez creciste en un ambiente donde la comunicación era limitada, donde el amor se expresaba de forma condicional, o donde el perdón no era un hábito, sino una excepción. Y sin darte cuenta, puedes estar replicando esos mismos patrones en tu familia. Pero aquí está la buena noticia: en Cristo podemos romper esos ciclos. No estás condenado a repetir la historia. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no es solo una promesa espiritual, es una realidad que puede transformar dinámicas familiares enteras si estamos dispuestos a rendir nuestras heridas y errores al Señor. Otro punto crítico es la falta de oración intencional en el hogar. Y no me refiero solo a oraciones rutinarias antes de comer o dormir. Hablo de intercesión genuina, de clamar a Dios por la protección, la sabiduría y el crecimiento espiritual de cada miembro de la familia. En Job 1:5 leemos que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job entendía que su rol como padre no terminaba en proveer alimento o seguridad física. Él era el intercesor espiritual de su hogar. ¿Cuántos de nosotros asumimos ese rol con la misma seriedad? Y aquí quiero detenerme un momento para abordar un malentendido común: la idea de que solo las grandes crisis requieren oración ferviente. La verdad es que el enemigo no siempre ataca con un estruendo. A veces lo hace con un susurro, con pequeñas semillas de resentimiento entre hermanos, con la falta de perdón entre cónyuges, con la indiferencia espiritual que se cuela entre la rutina diaria. En Cantares 2:15 se nos advierte de las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, y esas pequeñas zorras pueden ser la falta de comunicación, el orgullo no confrontado o la negligencia en cultivar momentos de fe en familia. Entonces, ¿cómo podemos cerrar estas brechas? La respuesta está en volver a lo básico, pero con un compromiso renovado. En Josué 24:15 leemos: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta no es solo una declaración para colgar en la pared, es un llamado a tomar una decisión diaria. No se trata de un compromiso emocional que hacemos después de una conferencia inspiradora, sino de una elección consciente que se refleja en cómo vivimos cada día. Ahora bien, sé que algunos de ustedes podrían estar pensando: pero en mi casa no todos comparten mi fe, o ya he intentado cambiar la dinámica familiar, pero nada funciona. A ti quiero decirte algo muy importante: no subestimes el poder de una vida transformada. En el 1 Pedro 3:1-2 se nos da un principio poderoso. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Este principio aplica a cualquier relación familiar. A veces, no es un sermón el que transforma un corazón, sino el testimonio silencioso de una vida rendida a Cristo. Así que aquí estamos, en este momento crucial donde debes preguntarte: ¿qué puertas he dejado abiertas en mi vida y en mi hogar? ¿Qué pequeñas zorras he permitido que dañen mi viña espiritual? ¿Estoy siendo un guardián fiel de la atmósfera espiritual de mi casa o he en restaurar lo que parece perdido? En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuán rotas puedan parecer las cosas, en Dios la restauración siempre es posible. Así que te invito hoy a tomar una decisión radical. No dejes que estos errores sigan debilitando la protección espiritual de tu hogar. Levántate como intercesor, como guardián, como el líder espiritual que Dios te ha llamado a ser, sin importar tu rol en la familia. Porque al final del día, nuestra mayor herencia no será lo que dejamos en cuentas bancarias o propiedades, sino la fe inquebrantable que sembramos en el corazón de quienes amamos. Que el Señor fortalezca tu vida, renueve tu pasión y te dé la sabiduría para guiar a tu familia bajo su amparo, y que puedas decir con convicción cada día: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahora quiero que pienses detenidamente en algo. ¿Cuántas veces has sentido que, a pesar de tus esfuerzos por mantener una vida espiritual fuerte, hay algo invisible que parece debilitar la paz en tu hogar? ¿Te has preguntado por qué
Incluso cuando oras, lees la Biblia y asistes fielmente a la iglesia, a veces sientes que hay una brecha, un vacío difícil de explicar. Este no es un sentimiento aislado ni una simple casualidad. Es el resultado de pequeñas grietas que, si no se identifican y se abordan con urgencia, pueden convertirse en fisuras que permiten que el enemigo se infiltre sutilmente. La palabra de Dios nos advierte claramente en 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate bien en esta imagen. El enemigo no se presenta con advertencias evidentes. No llega con un cartel luminoso diciendo: aquí estoy para destruir tu paz. Number se mueve con astucia, buscando el momento en que bajamos la guardia, cuando la rutina reemplaza la devoción, cuando el cansancio justifica la falta de oración, cuando un pequeño desacuerdo en casa se convierte en una raíz de amargura que dejamos sin resolver. Pero aquí está la verdad que muchos olvidan. No es el gran pecado lo que primero destruye un hogar, son las pequeñas concesiones. Es la falta de perdón que se acumula día tras día, la falta de gratitud en medio de las bendiciones diarias, la negligencia en alimentar el espíritu con la palabra de Dios. ¿Recuerdas el pasaje de Hebreos 2:1? Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ese deslizarnos no ocurre de golpe. Es un proceso lento, casi imperceptible, que comienza con la indiferencia espiritual y termina con corazones fríos y hogares fracturados. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar estos errores que debilitan la protección espiritual de nuestro hogar? Permíteme que hablemos de uno de los más peligrosos: la falta de unidad en la familia. Jesús mismo dijo en Mateo 12:25: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Te das cuenta de la gravedad de esto? No importa cuánto ores y permites que la división reine en tu casa. No importa cuántos versículos memorizas si el rencor se sienta a la mesa contigo cada día. Y no estoy hablando solo de grandes conflictos. La división comienza en los pequeños desacuerdos no resueltos, en las palabras dichas sin amor, en la falta de tiempo de calidad juntos. Porque la verdadera unidad no se mide en la ausencia de discusiones, sino en la presencia del perdón. Efesios 4:26-27 nos da una instrucción directa: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cada día que dejamos pasar sin resolver un conflicto, estamos literalmente dándole espacio al enemigo para operar en nuestro hogar. Ahora, tal vez algunos de ustedes están pensando: pero ¿cómo puedo restaurar la unidad si el daño ya está hecho? ¿Cómo puedo cerrar esas brechas si he cometido errores en el pasado? Aquí es donde quiero que escuches con atención. No importa cuán grande haya sido el error, la gracia de Dios siempre es mayor. No importa cuánto tiempo hayas estado luchando en tus fuerzas, hoy puedes rendir esas batallas al Señor, porque en Jeremías 32:27 Dios nos hace una pregunta poderosa: ¿habrá algo que sea difícil para mí? La respuesta es un rotundo no. No hay herida que Él no pueda sanar, no hay relación que Él no pueda restaurar, no hay corazón tan endurecido que su amor no pueda ablandar. Pero hay algo más que quiero que consideres. Estás dejando que el orgullo sea un muro entre tú y la restauración que Dios quiere traer a tu vida. Porque muchas veces no es la falta de poder de Dios lo que impide el cambio, sino la dureza de nuestro propio corazón. Proverbios 16:18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido porque nos aferramos a tener la razón en lugar de buscar la reconciliación? Quiero que cierres los ojos un momento, incluso aquí, mientras escuchas estas palabras. Hazte esta pregunta: ¿hay alguien en mi vida con quien necesito hacer las paces? ¿Hay palabras que nunca dije pero que debí haber dicho? ¿Hay heridas que he escondido pensando que el tiempo las curaría cuando en realidad solo el perdón puede hacerlo? Y mientras piensas en esto,
Déjame recordarte las palabras de Jesús en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No los que tienen la última palabra, no los que guardan silencio en el orgullo, sino los que buscan la paz, los que están dispuestos a humillarse si es necesario para restaurar lo que se ha roto. Pero no quiero que esto se quede en una reflexión emocional. Quiero que tomes decisiones hoy, porque la fe sin obras está muerta. Santiago 2:17. Y no estamos aquí para coleccionar buenas intenciones, sino para experimentar transformaciones reales. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para fortalecer la protección espiritual de tu hogar? Quizás sea orar en voz alta con tu familia, aunque nunca lo hayas hecho antes. Tal vez sea pedir perdón a tu cónyuge o a tus hijos por algo que pensaste que ya estaba olvidado. O quizás sea simplemente decidir que, a partir de ahora, cada día comenzará con una oración juntos, aunque solo sean 5 minutos. Porque no se trata de gestos grandiosos, se trata de constancia en lo sencillo. Se trata de elegir día tras día, no permitir que las pequeñas grietas se conviertan en fracturas irreparables. Como dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ese yugo puede tomar muchas formas: el orgullo, el rencor, la indiferencia espiritual. Pero hoy aquí tienes la oportunidad de romperlo. Así que antes de terminar, quiero que reflexionemos juntos en una última pregunta. ¿Qué legado espiritual estás construyendo para tu familia? Porque al final no se trata solo de ti, se trata de generaciones. Se trata de construir un muro de protección espiritual que no solo te cubra a ti, sino que se extienda sobre tus hijos, tus nietos y aún más allá. Como dice el Salmo 103:17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Que esas palabras sean tu esperanza y tu desafío hoy. No permitas que los errores del pasado definan tu futuro. Decide aquí y ahora levantar un estándar en tu hogar, porque mientras haya aliento en tus pulmones, siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo. Y en Cristo, cada nuevo comienzo está lleno de poder, de gracia y de promesas cumplidas. Amén. Ahora bien, permíteme que te haga una pregunta que quizá nunca te has planteado con la suficiente profundidad. ¿Qué tipo de atmósfera espiritual hay en tu hogar? No me refiero simplemente a si tienes una Biblia en la mesa o si escuchas música cristiana de fondo mientras haces tus tareas. Estoy hablando del ambiente invisible que no se ve, pero que se siente. Esa atmósfera que determina si hay paz o tensión, si hay amor o indiferencia, si hay una presencia de Dios viva o solo un recuerdo lejano de Él. ¿Te has detenido a pensar en eso? ¿Cómo se siente tu hogar cuando nadie más está mirando? La Biblia nos habla con claridad sobre la importancia de cuidar no solo lo visible, sino lo invisible, lo que sucede en lo más profundo de nuestros corazones y por extensión en nuestros hogares. En Proverbios 4:23 se nos da una advertencia crucial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Te das cuenta? No dice que guardes solo tus bienes, tu reputación o tus relaciones. Dice que guardes tu corazón. Porque lo que permitimos que entre en nuestro corazón tarde o temprano se refleja en nuestro entorno, en nuestras palabras, en la manera en que tratamos a nuestra familia. Ahora imagina esto. ¿Qué pasaría si, sin darte cuenta, has estado permitiendo pequeñas grietas espirituales en tu hogar? Grietas que comienzan con cosas aparentemente inofensivas, un hábito que pensaste que no era tan grave, una conversación cargada de críticas en lugar de edificación, un día sin oración que se convirtió en una semana, luego en un mes. Esas pequeñas decisiones son como abrir una ventana durante una tormenta. Al principio, solo sientes una brisa, pero si no la cierras a tiempo, la lluvia y el viento terminarán por inundar todo. Y lo más peligroso es que el enemigo no necesita una puerta abierta de par en par. Le basta con una rendija. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
El enemigo sabe que si puede robar tu paz, matar tu esperanza y destruir la unidad de tu familia, habrá ganado terreno. Pero aquí está la buena noticia. Tú tienes la autoridad para cerrar esas grietas. No necesitas ser un experto en teología ni tener años de experiencia espiritual. Solo necesitas un corazón dispuesto, una fe que no se rinde y la convicción de que Dios está de tu lado. Pero tal vez te estás preguntando, ¿cómo puedo identificar esas grietas en mi vida y en mi hogar? Bueno, comencemos por algo que muchos pasamos por alto: la falta de gratitud. Sí, la falta de gratitud puede ser una de las grietas más insidiosas, porque cuando dejamos de agradecer por lo que tenemos, empezamos a enfocarnos en lo que nos falta, y eso abre la puerta a la insatisfacción, al resentimiento y eventualmente a la amargura. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos da una instrucción clara: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te has detenido hoy a agradecer por tu familia, por el techo sobre tu cabeza, por el simple hecho de estar vivo? La gratitud no es solo una actitud positiva, es una poderosa arma espiritual. Otra grieta común es la falta de comunicación intencional en el hogar. No me refiero a hablar de las cosas cotidianas, como quién sacará la basura o qué hay para cenar. Estoy hablando de conversaciones que edifican, que sanan, que conectan corazones. Efesios 4:29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu cónyuge o a tus hijos algo que realmente edificara su espíritu? No subestimes el poder de una palabra de afirmación, de un te amo dicho desde el corazón, de un estoy orgulloso de ti, que puede transformar un día gris en un rayo de luz. Ahora, permíteme llevarte aún más profundo. ¿Qué hay del perdón? Hay heridas no sanadas que has estado ocultando, pensando que el tiempo las curaría. Déjame decirte algo: el tiempo no sana heridas, solo las entierra más profundamente. Y esas heridas no tratadas se convierten en raíces de amargura que, como dice Hebreos 12:15, pueden brotar y causar problemas, contaminando a muchos. El perdón no es una opción para el creyente, es un mandato. No porque la otra persona lo merezca, sino porque tu corazón necesita liberarse de la carga del resentimiento. Quizá estás pensando, pero no es tan fácil, ChatGPT. No sabes lo que me hicieron, no sabes cuánto duele. Y tienes razón, no sé tu historia personal, pero sí sé esto: Jesús colgado en la cruz, con clavos en sus manos y pies, con una corona de espinas en su cabeza, con el peso del pecado del mundo sobre sus hombros, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar en ese momento de máximo dolor, ¿acaso no podemos nosotros dar ese paso hacia la libertad que viene con el perdón? Pero espera, no te desconectes todavía, porque aquí viene algo crucial. La restauración no es un evento único, es un proceso. Y ese proceso comienza con un paso de fe, con una oración sincera, con una decisión valiente. Tal vez hoy sea el día en que debas escribir un mensaje, hacer una llamada, tener esa conversación pendiente, no para revivir el dolor, sino para cerrarlo con la paz que solo Dios puede dar. Quiero que pienses en esto. ¿Cómo sería tu vida si decidieras hoy cerrar esas grietas espirituales? ¿Cómo cambiaría la atmósfera de tu hogar si la gratitud reemplazara la queja? Si el perdón sanara las heridas, si la comunicación edificante se convirtiera en la norma. No estoy hablando de un cambio superficial, estoy hablando de una transformación profunda, de esas que solo el Espíritu Santo puede hacer cuando encuentra un corazón dispuesto. Y antes de que pienses en cerrar este mensaje, déjame decirte una última cosa. Dios no te trajo hasta aquí para que te sientas culpable por lo que no has hecho. Te trajo aquí para recordarte lo que aún puedes hacer. Porque mientras tengas aliento en tus pulmones, siempre habrá una oportunidad para empezar de nuevo. Como dice Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Así que hoy es un nuevo comienzo. Hoy puedes decidir no vivir más en la inercia espiritual, no permitir que esas pequeñas grietas crezcan, no conformarte con una fe superficial. Hoy puedes decir: Señor, aquí estoy. No soy perfecto, pero soy tuyo. Haz en mí, en mi familia, en mi hogar, lo que solo tú puedes hacer. Y si sientes ese anhelo en tu corazón, no lo ignores, porque ese no es solo un pensamiento pasajero. Es el susurro del Espíritu Santo llamándote a un nivel más profundo, a una vida más plena, a una fe más vibrante. No dejes para mañana lo que puedes comenzar hoy, porque la vida con Dios no se trata de grandes gestos, sino de pequeños pasos de obediencia que con el tiempo construyen un legado eterno. Amén. Ahora quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre un versículo que quizás has leído muchas veces, pero que hoy puede cobrar un significado completamente nuevo para ti. Se encuentra en Josué 24:15, donde Josué declara con firmeza: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, detente por un momento y piensa: ¿qué significa realmente servir a Jehová en tu hogar? ¿Es solo asistir a la iglesia los domingos o tener una Biblia abierta en la sala? ¿O va mucho más allá, hasta el punto de afectar cada palabra que decimos, cada decisión que tomamos y cada ambiente que cultivamos en casa? Josué no estaba haciendo una declaración vacía. Él entendía que la verdadera protección espiritual de un hogar no se construye sobre rituales externos, sino sobre decisiones internas diarias. Servir a Jehová significa que cuando surge un conflicto familiar, la primera respuesta no es el orgullo ni la ira, sino la búsqueda de la paz que viene de Dios. Significa que cuando hay dificultades económicas, en lugar de caer en la desesperación, se busca a Dios como la fuente de provisión. ¿Acaso no es esto un escudo invisible que protege nuestros hogares? Un hogar que sirve al Señor de corazón es un hogar que está blindado contra las artimañas del enemigo, porque su fundamento no depende de las circunstancias externas, sino de una fe inquebrantable. Ahora piensa en este otro versículo, Salmos 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta declaración es un recordatorio poderoso de que puedes tener la casa más bonita, el trabajo más estable y el plan financiero más sólido, pero si Dios no está en el centro de todo eso, será como construir un castillo de arena frente al mar. Basta una tormenta, una crisis inesperada, un problema familiar para que todo se desmorone. ¿No es acaso eso lo que a veces nos pasa sin darnos cuenta? Creemos que porque todo parece estar en orden exteriormente, estamos protegidos espiritualmente. Pero la verdadera fortaleza de un hogar no se mide por lo que se ve, sino por lo que se sostiene en la oración, la fe y la obediencia a Dios. Déjame hacerte una pregunta que podría incomodarte un poco, pero que es crucial. ¿Qué estás construyendo en tu hogar que Dios no ha edificado? ¿Hay decisiones que has tomado sin consultarle? ¿Hábitos que has permitido porque parecen inofensivos, pero que están erosionando poco a poco la paz y la unidad en tu familia? No estoy aquí para juzgarte, sino para recordarte que nunca es tarde para derribar lo que construimos en nuestra propia fuerza y dejar que Dios comience de nuevo, pero esta vez con Él como el arquitecto principal. Ahora vamos a otro pasaje que nos da una perspectiva aún más clara sobre cómo mantener la protección espiritual de nuestro hogar. Efesios 6:10-12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo nos está diciendo algo crucial. La protección espiritual no es automática. No sucede simplemente por decir que somos cristianos. Requiere una acción intencional, ponernos la armadura de Dios cada día. Y aquí surge una reflexión que puede cambiar tu perspectiva. ¿Te vistes espiritualmente cada día con la misma intención que te vistes físicamente? Piensa en esto. No sales de casa sin tu ropa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué salir sin el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe y el casco de la salvación? Efesios 6:14-17. ¿Acaso no es mucho más importante estar preparado espiritualmente para las batallas que sabemos que vendrán? Porque, seamos honestos, el enemigo no descansa. Él busca cualquier oportunidad para debilitar la fe, sembrar discordia y robar la paz en nuestros hogares. Pero aquí está la buena noticia. No estamos indefensos.
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir. Solo debemos decidir usarlo. Y esto nos lleva a otra reflexión poderosa en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo no es solo una promesa, es un llamado urgente. ¿Te das cuenta de que la sanidad de nuestra tierra, y por tierra me refiero también a nuestro hogar, nuestra familia, depende de nuestra disposición a humillarnos, orar y buscar a Dios de verdad? Aquí hay un punto que quizás muchos pasamos por alto. La protección espiritual comienza con la humildad, porque el orgullo es el terreno fértil donde el enemigo planta sus semillas de discordia, autosuficiencia y apatía espiritual. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar juntos en familia porque pensamos que no hay tiempo? ¿O cuántas veces hemos evitado hablar de nuestros desafíos espirituales porque no queremos parecer débiles? Pero es precisamente en nuestra debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. 2 Corintios 12:9. Déjame invitarte a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que sueltes hoy para que puedas fortalecer la protección espiritual de tu hogar? Tal vez sea el orgullo, el rencor, la indiferencia o simplemente la falta de prioridad en tu vida espiritual. Sea lo que sea, recuerda que nunca es tarde para volver a empezar. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Y su gracia está disponible para ti ahora mismo. Y si aún dudas de cuánto puede transformar Dios un hogar que se rinde a Él, piensa en esta promesa final de Isaías 32:18. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¿No es eso lo que todos anhelamos para nuestra familia? Un lugar de paz, de seguridad, un refugio donde el amor de Dios sea el fundamento. Y lo mejor es que no es un sueño inalcanzable. Es una promesa real para aquellos que deciden edificar su hogar sobre la roca firme que es Cristo. Así que hoy, mientras reflexionas sobre estos versículos, te invito a no dejar que esta sea solo otra enseñanza más que escuchas. Permite que sea el inicio de un cambio real en tu vida y en tu hogar. Porque la verdadera protección espiritual no se mide por lo que sabemos, sino por lo que estamos dispuestos a vivir. ¿Estás listo para dar ese paso hoy?